Sí, buenas tardes. ¿Están dormidos, hermanos? No, buenas tardes. Trajimos algunos mosquitos para que los mantengan despiertos y no lo logramos, ¿verdad? Bueno, pues es un privilegio estar en esta mañana y ya que estamos en correcciones, quiero corregir, no es cena de matrimonios, es un refrigerio, entonces, pero va a ser un buen refrigerio para que se venga listo, ¿verdad? El plato fuerte pues es la conferencia y lo demás pues es lo que acompaña. Al día siguiente tenemos una comida, teniendo la idea de los mismos invitados, hacerle una comida a los invitados que previamente usted invitó, para que ahí quede claro, ¿verdad? Los invitados que usted invitó van a estar el domingo en una comida y pues los que vengan el domingo tendrán derecho a algunas sorpresas que hay por ahí que se han estado organizando y queremos que invite personas, ¿verdad? No solo el sábado sino el domingo, el jueves, viernes, sábado empezamos con la campaña esta de la cena y esperemos pues que usted pueda traer personas invitadas, ¿verdad? Quiero dar un aviso preventivo ahí para que si alguien le llama a su casa y le ofrece pintura y arreglarle su casa, no lo haga, es una trampa, ¿verdad? No se deje llevar por personas que le ofrecen remodelar su casa o su jardín, no lo haga, no se lo recomiendo, ¿verdad? Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias en esta tarde por su amor, por su sacrificio, Señor, en la cruz. Gracias porque un día usted miró nuestra bajeza y tomó ese lugar que nosotros merecíamos en la cruz, Señor, derramando su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Quiero rogarle, Señor, en esta mañana que hable a nuestras vidas, que toque nuestros corazones y que nos enseñe, Señor, a vivir la vida cristiana. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. En algunos de los deportes que usted conoce, deportes algunos comunes como el fútbol, el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, el tochito, los jugadores siempre han buscado la manera de protegerse, de cuidarse, porque pues hay deportes muy complicados, tanto de fricción o sus pelotas, sus balones. Y algunos deportes, por ejemplo en el fútbol, los futbolistas se ponen espinilleras para los golpes. Los del fútbol americano, pues una protección en los hombros, un casco, una suspensión en las partes bajas para poder cuidarse. En el básquetbol, pues coderas, rodilleras, para estar protegidos de los golpes o las caídas, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia han ido cambiando las formas de protegerse, unas más avanzadas, otras siguen con la misma idea. No sé si se han fijado en el béisbol, la persona que está atrás del bateador trae un pecho, una pechera, su casco, su careta, espinilleras que llegan hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque el golpe de una pelota de béisbol es muy, muy fuerte y puede ocasionar daños, y así como los deportistas se protegen, se cuidan para que no sean blanco del contrario o de la herramienta del utensilio que están usando para divertirse, para jugar, para competir, pues tienen que cuidarse. Tienen que estarse protegiendo, y así como los deportistas se protegen, yo espero que usted como hijo de Dios pueda estarse protegiendo de las acechanzas del enemigo, que usted pueda estar cuidando su vida, no solo su vida física, sino su vida espiritual. Dios nos da el privilegio de poder darnos un instructivo, de poder decirnos cómo usar o cómo hacer uso de la protección de Dios. Dios nos da una protección espiritual y Él quiere que estemos usando esa protección. Y yo creo que para usted y para mí no es nada nuevo la armadura de Dios, la armadura del cristiano.
Y aunque la vemos muy bonita y vemos el casco y vemos la coraza y vemos el yelmo y vemos la espada y vemos el calzado del evangelio, qué bonito se ve ese hombre portando esa armadura. Y déjeme decirle que muchas de nuestras derrotas, de nuestras caídas, de estar sufriendo, de nuestros temores, de nuestra vida de fe tan vacilante y a veces tan ridícula porque no la vivimos como debemos de vivir, es porque no hemos hecho uso de esa protección que Dios nos ha dado a través de la armadura de Dios, de su propia armadura que nos ha dado para que cada uno de sus hijos podamos estar disfrutando de ella. Me gustaría que abriera sus Biblias ahí en el capítulo 6 de Efesios. Mi hermano Juan citaba unos versículos que son muy importantes porque es en base a lo que vamos a estar protegiéndonos. Y me gustaría que abriera ahí en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10. El estudio de hoy lo vamos a basar más en el capítulo 13 al 17, pero antes de que entremos de lleno al capítulo 6, me gustaría leer los versículos 10 al 12, porque son importantes. Porque quizás usted se pueda preguntar, bueno, ¿para qué una armadura? ¿Para qué voy a andar de payaso ahí con una armadura? Esta armadura es espiritual. Esta armadura me va a ayudar a conservar mi caminar en la vida cristiana, mis pasos de fe, sabiendo que tengo una meta por delante. Y entendamos que nuestra lucha no es aquí. Vamos a ver en estos versículos cómo la palabra de Dios nos quiere llevar y a qué nos debemos de enfrentar y proteger. Dice: por lo demás, hermanos míos de la iglesia bíblica en la roca, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos enfrentando a cualquier tipo de personas. Pablo usa varios términos de combate, de lucha, de esfuerzo. ¿Por qué? Porque es algo constante y no es con mi vecino, con mi vecina, con mi esposo, con mi esposa la lucha que yo enfrento. Cuando yo descuido mi vida espiritual, entonces voy a luchar contra mí mismo, contra mi esposa, contra mi vecino, contra mis hijos. ¿Por qué? Porque he descuidado la lucha espiritual, porque no he hecho caso a lo que la palabra de Dios me advierte, ¿verdad? Y dice que debo de fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Y muchas veces no nos fortalecemos, no luchamos en el poder de la fuerza del Señor. Queremos luchar en nuestras fuerzas, pero desprotegidos, sin la protección que Él quiere darle a usted y a mí en esta mañana. Y no solo en esta mañana, quiere recordarle a través de este estudio de la palabra de Dios lo que necesitamos hacer como hijos de Dios para poder enfrentar las acechanzas de Satanás. Muchas veces nosotros le proporcionamos las armas a Satanás para destruir nuestras vidas, para que Él nos haga sentir que no somos nada, que no valemos, que no vale la pena vivir la vida cristiana, que es como en todo lugar, todos los caminos nos llevan a Dios, y de esa manera es cuando nosotros descuidamos nuestro tiempo con Dios. En este pasaje hay dos palabras que se repiten 3 veces cada una. Primero una, enseguida la otra, porque no puede tener una si no tiene la segunda. Si no tiene la primera, no tiene la segunda. Y yo sé que ya ahorita los analizadores ya están viendo, ya están rastreando, están detectando esas 2 palabras que se repiten 3 veces. La primera de ellas es tomad. Se repite 3 veces en este pasaje, por lo menos así lo vi yo, ¿verdad? No sé si fue porque no traía mis lentes, pero yo vi 3 veces la palabra tomad. Y después, estad firmes o estar firmes. Y esta palabra de tomad es un imperativo constante, que es una orden dada a los hijos de Dios de tomar la armadura de Dios.
Y cuando yo tomo la armadura de Dios, voy a permanecer firme, voy a estar firme. Y no es tomar de beber, es hacer uso de la armadura de Dios. Y en primer lugar vamos a ver cómo hacer uso de la protección de Dios, y es tomando la armadura. Dice el versículo número 13: por tanto, por esa razón de que eres perseguido espiritualmente, de que vas a tener luchas y vas a enfrentar a las huestes de maldad, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomar toda la armadura de Dios. Pablo estaba preso en Roma, y lo que estaba viendo eran soldados que lo estaban cuidando, y inmediatamente viene a su mente la armadura del soldado. Y a través de ver la armadura del soldado nos lleva a que veamos la armadura espiritual que Dios ofrece para usted y para mí. Dice ahí en el versículo número 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de Dios. Vestidos, ceñidos con el cinto, ceñidos. Veía el soldado que estaba ceñido, que estaba bien forjado, que estaba bien puesto con ese cinto. De verdad, yo no puedo estar a gusto si no traigo el cinto, aunque me quede grande, pero tengo que ponerme el cinto, porque si no me siento desprotegido. Estos soldados no solo era por tener el cinto, sino porque lo que estaban portando era una coraza, y ese cinto también servía para poner la espada. Entonces ese cinto debería de ir bien puesto, bien apretado, en la posición correcta, porque si no, imagínese ahí todo un soldado como Cantinflas, ¿verdad? Sin fajo, mal fajado, iba a parecer un policía de rancho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no iba bien fajado. Y la coraza o la espada que él cargaba eran algo pesado. Entonces tenía que ceñirse bien, estar bien apretado su cinturón para poder combatir, para poder portar esa coraza, para poder portar la espada. Porque de lo contrario, imagínese que fuera todo el tiempo deteniéndose la coraza o la espada por sin ningún lado. Iba a ser blanco perfecto del enemigo, e iba a dañarlo, e iba a perjudicarlo, iba a causarle un mal. Y muchas de las veces en la vida cristiana no ponemos bien nuestro cinto, no nos fajamos, no nos forjamos, no dejamos que las adversidades sean algo que esté apretando a nuestras vidas con el firme propósito de combatir, con el firme propósito de decir: ¿quieres hacerme daño? Pues sabes que el que está en mí es más poderoso, y en el nombre de Jesús yo voy a combatir esta batalla. Y no estoy diciendo que se tenga que poner al tú por tú con los demonios, aunque sabemos que la lucha es espiritual, aunque la lucha es contra las huestes de maldad. No le estoy diciendo que lo rete, que lo desafíe, porque si nuestras vidas no están bien ceñidas en el Señor, bien preparadas en el Señor, imagínese poder retar a alguien que tiene poder, porque Satanás tiene poder. Y nosotros queriéndolo enfrentar, si no estamos seguros, si no estamos firmes en lo que hemos creído, en lo que Dios nos ha dado, necesitamos estar bien preparados para cuando venga el día malo, para cuando vengan las angustias, para cuando vengan las aflicciones. Entonces, 40 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, y yo comportándome como un niño espiritual. Sí pasa. A mí me pasa. A mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque he descuidado el ceñirme en el Señor, el dejar que eso me forje, me pula, y no verlo como: Dios no me quiere, por eso me está pasando esto. Dios no se acuerda de mí, por eso sufro. No, al contrario,
El Señor está puliendo su vida y mi vida para que yo me ciña, me forje a través de los golpes. ¿Usted cree que esos cuchillos que usted ve con que los taqueros están partiendo la carne así son un molde perfecto? Los van forjando con calor y golpes. Y ese cuchillo entonces podrá hacer su función porque está muy afilado, está bien forjado, está bien determinado para la tarea. Así el Hijo de Dios. Así el Hijo de Dios. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa coraza que cargaba el soldado tenía un propósito, porque esa coraza estaba cuidando las partes letales del ser humano, las partes como el corazón, como pulmones, como el hígado. Y esa coraza tenía que estar agarrada de esos cintos. ¿Para qué? Para que cuando llegara el ataque del enemigo no hiciera efecto. Estaba viendo hace unos días una serie donde le decían a la persona: póngase el chaleco, un chaleco antibalas, póngase el chaleco. Y no hizo caso de ponerse el chaleco. Cuando llegaron sus agresores, llegaron y dispararon donde no estaba el chaleco, donde no estaba protegido. Esa coraza que usaban los soldados romanos era con el fin de estarlos cuidando cuando la espada fuera a estas partes donde está el corazón, donde están las costillas, donde podrían golpear y abrir y debilitar. Muchas veces nosotros no hacemos caso de protegernos, de orar, de decirle al Señor: ayúdame, Señor, en esta lucha. Queremos luchar en nuestras fuerzas. Creemos que nosotros, por el tiempo que tenemos en el Evangelio, no nos puede hacer daño el enemigo. Y no usamos esa protección, no usamos esa coraza en la que el Señor nos quiere ayudar y nos quiere enseñar a seguir adelante. Más adelante también dice: y calzados los pies con el Evangelio, con el apresto del Evangelio de la paz. Algo que ya está preparado para nosotros. Un calzado en el cual podemos caminar constantemente. Y ese calzado del Evangelio debe de llevar a recordarnos cuando nosotros conocimos al Señor, cuando el Señor llegó a nuestras vidas. Cuando yo me encuentre en esa batalla, cuando yo me encuentre en esa lucha, debo de recordar cómo fue que yo conocí el Evangelio. Y en esos primeros días tan gloriosos, tan hermosos, cuando yo podía caminar y decir: no necesito la droga, no necesito la música del mundo, no necesito las malas palabras, no necesito nada que pueda perturbar mi vida y poder... Yo recuerdo que la primera vez que vine al campamento La Roca era una burbuja hermosa. Hermosa porque no escuchaba malas palabras, no veía que nadie fumara, que nadie tomara, que nadie se drogara, que nadie escuchara música del mundo. Recuerdo que salí en ese tiempo, mi madre vivía ahí por La Normal, y cuando salí de verdad escuchaba música del mundo y sentía que me atormentaba, y escuchaba las malas palabras y me sorprendía, porque Dios me había permitido estar en el campamento ejercitando esa vida espiritual, con un devocional que nos daba nuestro consejero, con 3 o 4 conferencias, con pláticas con personas que les interesaba mi vida. Pero ¿qué pasó después de 2 o 3 días? Ya no estaba mi consejero, ya no estaban las personas que estaban predicando la palabra de Dios 2 o 3 veces al día. Y mi vida se tuvo que acostumbrar a algo que estaba acostumbrado, por no ejercitar, por no seguir con eso que ya habían empezado en este lugar. Y en esta semana, cuando yo estaba analizando este pasaje, pude recordar esos tiempos tan hermosos. Pude trasladarme hace 23 años y decir: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me he dejado llevar por las corrientes de este mundo? ¿Por qué me he debilitado, Señor, en los momentos cuando más fuerte necesito estar? ¿Por qué he permitido esos ataques? ¿Por qué, Señor, no he creído
de manera constante como creí en ese tiempo. Cuando me hablaron, Señor, de esa realidad en mi vida de pecado. Cuando me hablaron de que solamente Jesucristo era el único que me podría ayudar. Todas mis cargas sobre la roca, que era Jesús, que es Jesús. Cuando usted se ponga los zapatos del Evangelio, recuerde de dónde le sacó el Señor. Ese sacrificio perfecto en la cruz que hizo por usted y por mí. Es recordar cómo llegó el Evangelio a mi vida para que yo siga caminando de esa forma, para que yo siga viviendo en mi primer amor. Y tengo algo contra ti, Iglesia Bíblica en la Roca, que te has olvidado de tu primer amor, te has olvidado de las primeras obras. Para todos aquellos convertidos hace tiempo o hace unos días, no te olvides de tu primer amor. No te olvides de esos días tan hermosos donde podías platicarle a la gente y decirle lo que Jesucristo había hecho en tu vida, y no te cansabas de predicar y no te cansabas de hacer las buenas obras porque ya estaban preparadas de antemano para que tú y yo anduviésemos en esas buenas obras. Si nosotros aprendemos a tomar toda la armadura del Señor, entonces estaremos firmes y constantes en el Señor, porque hemos aprendido a vivir de esa manera, como Él nos rescató, como Él nos perdonó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. También puedo hacer uso de la protección de Dios tomando el escudo de la fe. También puedo hacer uso de esa protección, porque si yo no hago uso de ese escudo protector de la fe, los dardos del enemigo harán blanco en mi vida, me destruirá el enemigo, y el enemigo siempre estará mandando esos dardos de duda, esos dardos de tentaciones, esos dardos de malos pensamientos, y yo debo de tener ese escudo. Ese escudo, ¿cuál es ese escudo de la fe? ¿Cuál es ese escudo? Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Hemos sido justificados por la fe. ¿La fe en quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesucristo, creer en lo que Dios envió a nuestras vidas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese escudo de la fe es recordar la palabra de Dios. Cuando vengan esos ataques de no puedes, eres un inútil, no sabes nada, a ti no te quieren, a ti no te toman en cuenta, fuera, quítenlos de su vida. Hágalos a un lado. ¿Por qué? Porque esos dardos que está enviando el enemigo, si nosotros los permitimos en nuestra vida, vamos a terminar tristemente agotados, debilitados, engañados y alejados de la fe. Ese escudo de la fe es mi confianza, mi seguridad que me ha dado el Señor en su palabra, pero no lo voy a usar en mis fuerzas. Ese escudo lo debo de usar en las fuerzas del Señor, en la confianza del Señor, en el poder del Señor. ¿Por qué? Porque hay poder en el Señor, porque hay poder en el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo debo de caminar la vida cristiana con agrado, con orgullo, con valentía, sin temor. ¿Por qué? Porque no tengo ese espíritu. Tengo un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y yo debo de usar esas palabras del Señor para que el enemigo no haga efecto. Los dardos del enemigo no hagan efecto en mi vida. Porque si yo no hago uso de la palabra de Dios, si no, yo no hago uso de ese escudo, entonces soy blanco, un blanco fértil para que los dardos me destruyan, para que los dardos me acaben. No, yo ya no voy a ir a la iglesia porque nadie me saludó. Ya no voy a ir a la iglesia porque me sacaron la lengua.
No, ahí hay grupitos y no, yo ya no voy. Pues usted busque su grupo, o vaya y busque a los que usted quiere que le saluden. No se venza, porque entonces esto está siendo blanco, un blanco perfecto para que Satanás lo destruya, lo humille y le ponga ahí unas cachetadas. ¿Por qué? Porque estoy desentidito, desentidita, porque no quiero esforzarme por dar el siguiente paso, porque no quiero meterme, involucrarme en tal o cual ministerio. Satanás le va a engañar de muchas maneras, y más si yo pongo de mi parte para ser blanco de esos dardos del enemigo. Por eso yo debo de tomar ese escudo, hacerlo mío y mantenerme firme en lo que yo he creído, mantenerme firme en lo que dice la palabra de Dios para poder caminar, para poder continuar. Recuerde que no dependemos y ni depende de nuestras fuerzas ni de ninguna persona. Dependemos de Dios, depende de las fuerzas de Dios, depende del poder de Dios. Y de esa manera no será un blanco del enemigo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo uso de la armadura de Dios. Estoy tomando la armadura de Dios para caminar. Cuando yo puedo hacer uso de ese escudo de la fe, entonces yo aprenderé a crecer en las luchas. Aprenderé a entender que no es mi lucha. Yo no tengo que luchar. El que va a luchar por mí es el Señor. El que va a pelear por mí es el Señor. Pero yo me mantendré firme. Yo me mantendré tomando la armadura de Dios, porque no le vamos a dejar todo a Dios, ¿verdad? Seríamos irresponsables de nuestra parte. Tengo que tomar mi parte, y mi parte es cuidarme con la palabra de Dios. Mi parte es obedecer la palabra de Dios, para que cuando vengan esos dardos y me hayan pegado, poderme levantar y poder crecer en poder y en ese poder que el Señor nos ha dado. De esa manera nosotros podemos crecer. Tenemos la victoria. Él nos ha dado la victoria. ¿Por qué pelear en nuestras fuerzas? ¿Por qué combatir en nuestro conocimiento? ¿Por qué combatir creyendo que todo lo podemos y que todo lo sabemos? Es mentira. Lo que somos, lo que tenemos es del Señor. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Pablo estaba muy consciente de lo que estaba señalándonos, viendo a ese soldado, describiéndolo de una manera perfecta, esa armadura. También Pablo quería que los cristianos de Efesios y los cristianos de la iglesia bíblica en la Roca tomaran ese yelmo de la salvación. Ahí en el versículo número 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese yelmo, ese casco cubriendo una parte importante del soldado, para que por las espadas o las flechas no llegaran a la cabeza, al cerebro, y fuera derribado. Esa sería en una manera física a la hora de un combate. A la hora de un combate espiritual, lo que Dios quiere es que protejamos es nuestros pensamientos. Dios quiere proteger sus pensamientos y mis pensamientos. El pecado, la tentación puede andar rondando, ¿verdad? Es como si estuviera un pájaro alrededor de nuestra cabeza. Mientras nosotros no permitamos que haga nido ese pájaro en nuestra cabeza, no pasa nada. Mientras nosotros no permitamos que los malos pensamientos y el pecado hagan nido en nuestra mente, estamos del otro lado. Pero muchas veces nosotros buscamos los pájaros y mira, aquí está bien, mi cabeza tiene mucho pelo, puedes quedarte. ¿Y qué pasa cuando ese mal pensamiento entra al cerebro? Baja al corazón. Y cuando baja al corazón, dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre. Engañoso. Y vamos a sentir que está bien pecar, y vamos a sentir que está bien fumar otro toque, está bien tomar otra cerveza, está bien hacer ciertas cosas, porque ya está en mi corazón. Solo falta que se consume el pecado. Y es por eso que el Señor quiere que nos pongamos ese yelmo
Es esa protección en nuestra mente. ¿Cómo voy a poner esa protección en mi mente? Híjole, leyendo la palabra, memorizando, recordando esos pasajes que me mencionaban en la escuela dominical, mencionando esos pasajes que me ayudaron a memorizar esas palabras de parte de Dios a mi vida que se han quedado marcadas ahí, usarlas en esos momentos. Quiero hacer con un ejercicio con usted, quizás ya lo he hecho o ya se lo sabe, ¿verdad? No es nada nuevo, pero piense por un momento en el número 9. 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 ¿En qué número está pensando? ¿En el 5? Entonces no está aquí, ¿verdad? En el 9. Ahora, ¿cómo puedo quitar el número 9 de mi mente? Ahora piense en el número 5. 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 Los que se están durmiendo van a decir, yo estoy pensando en el 9 y en el 5. ¿En qué número está pensando al final? En el 5. Cuando un mal pensamiento venga a mi vida, ¿cómo lo puedo quitar? Poniendo la palabra de Dios en mi mente. Recordando un versículo que he memorizado, recordando un versículo que he leído en el boletín, recordando la lectura de tal o cual día. Pero si no memorizo, si no leo, ¿qué va a pasar? Sí, ciertamente vamos a pasar por algunos días de aflicción, de dolor, de sufrimiento, pero si la palabra de Dios está en nosotros, voy a hacer uso de la palabra de Dios y a un lado lo que me está estorbando. A un lado lo que me está estorbando y voy a caminar con amplitud, con gozo, con ganas de servir al Señor. ¿Por qué? Porque a eso he sido llamado. Nadie me dijo que no iba a sufrir, nadie me dijo que no iba a haber dolor. Pero la palabra de Dios me ha llevado a entender que la vida cristiana es una vida de sufrimiento, pero también de gozo cuando yo obedezco su palabra. Sí, no voy a ser probado más de lo que pueda resistir. Dice Pablo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y hacer uso de esas palabras, de hacer uso de la palabra de Dios en mi mente, me estará dando la protección que yo necesito en mi mente. Dice ahí el yelmo de la salvación, y más adelante dice y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que me va a ayudar. El único utensilio de combate que se menciona en la armadura es la espada. Lo demás es para protección. Y sí, voy a usar la espada, pero para cuidarme, para protegerme, no para hacer daño, ¿verdad? Aunque habemos algunos que usamos la palabra de Dios así para, aquí estás, ahora sí te voy a hacer sentir mal, mosca muerta, y el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse. Son palabras fuertes, pero a veces solo usamos la palabra para lastimar. Vemos al hermano caído y no le hace, le voy a dar la estocada con la palabra de Dios. Cuando Dios quiere que usemos ese yelmo y esa espada para protección de nuestras vidas. Cuando usted y yo hacemos uso de la palabra de Dios, estamos haciendo uso de ese yelmo de la salvación. Estamos recurriendo de manera correcta a que el Señor proteja nuestras vidas, proteja su vida, proteja mi vida. Recuerde, no puede ir al combate, no puede ir a una pelea si está desprotegido de la palabra de Dios. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entiéndalo. Cuando venga ese mal pensamiento, fuera Satanás. No tienes que hacer nada en mi mente, no tienes que hacer nada en mi corazón, porque en Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quizás no me cansaré de decir estos versículos en cada predicación, porque yo tengo luchas constantes. Yo tengo batallas constantes, muchas que yo me provoco y muchas que yo he permitido. Pero tengo que, ahora sí como se dice en el mundo, ¿verdad? Tengo que atorarle y tengo que salirle adelante, porque no me puedo sentar a llorar y a derrotarme y a quedarme ahí en el suelo y viendo la armadura ahí a un lado, ¿verdad?
viendo la Biblia nada más, aunque la tengo en varias versiones y en varios tamaños y solo viéndola. No, la palabra de Dios ha sido dada a nosotros para cuando venga el ataque del enemigo, ponerla en práctica. Y si usted no tiene una Biblia, háganoslo saber. Todavía nos quedan algunas Biblias para regalarle, y que no tenga la excusa, es que me fue así porque no tenía la Biblia para leerla. No, ninguno de nosotros tenemos excusa hoy en día para decir que no tenemos una Biblia, porque todos tienen un teléfono, todos tienen WhatsApp, todos tienen Facebook y recurren mucho al teléfono. Entonces, ¿por qué no descarga la palabra de Dios? ¿Para qué? Para usar la armadura de Dios, para poner en práctica lo que Dios quiere de mi vida y de su vida. No podemos combatir si estamos desarmados, si estamos desprotegidos, porque el enemigo hará blanco en su vida y en mi vida. Muchas de estas sillas vacías que fueron ocupadas hace unos meses es de gente que ya no quiso luchar, que ya no quiso caminar. La palabra cayó, pero no sabemos en qué lugares cayó. Pero por lo menos los que estamos aquí sabemos qué luchas tenemos, qué batallas tenemos, qué es lo que el enemigo quiere meter en nuestras vidas. Pero también tenemos la palabra de Dios para combatirlo con amor, para combatirlo con poder, con dominio propio, porque eso es lo que nos ha dado Dios a usted y a mí. El propósito de la armadura de Dios es adiestrarnos para la batalla. Somos soldados del ejército de Jehová, dispuestos a batallar contra el enemigo. Esta armadura es nuestra defensa personal. Darle mal uso o despojarnos de ella nos resultará en una derrota inevitable. Representemos el reino de Dios con orgullo, fuerza y dedicación. Necesitamos estar firmes, tomando la armadura de Dios. No se puede estar firme si no toma la armadura de Dios. Señor, quiero agradecerle en esta tarde por su palabra. Gracias porque usted ha dado esa armadura, Señor, para que vivamos protegidos, para que hagamos uso de ella, Señor, y que podamos vivir como vencedores, porque usted nos ha dado la victoria, Señor. Podrán venir unos con caballos, con espada, pero nosotros, Señor, del nombre de Jehová tendremos memoria. Recordaremos siempre, Señor, ese sacrificio perfecto que usted hizo en la cruz por nosotros. Gracias por haber derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados, para perdonarnos, para restaurarnos, para levantarnos. Porque entendemos que usted es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted es el Cordero de Dios que nos va a ayudar a pelear la buena batalla. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. Ayúdenos, Señor, a que en esos momentos de debilidad, de flaqueza, de tristeza, de dolor, de sentir que no podemos, que no valemos, saber que ese sacrificio perfecto en la cruz nos ha dado el poder, Señor, que viene de esa cruz. Gracias, Señor Jesús, porque usted no nos desecha, porque usted no nos elimina. A pesar de que somos infieles, usted permanece fiel. Usted sigue siendo nuestro abogado para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando nosotros lo confesamos. Gracias, Señor Jesús, porque en cada momento podemos ver su poder. Gracias porque aún en las desgracias vemos su poder, Señor. Podemos ver que usted no se equivoca. Enséñenos, Señor, a vivir de tal manera que no permitamos que el enemigo haga blanco en nuestras vidas. Gracias por mencionarnos de una manera tan legible, Señor, cómo podemos proteger nuestras vidas. Gracias, Señor, por usar a este siervo inútil. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.